Hoy vamos a revelar una triste noticia que ha sacudido el mundo de las telenovelas y la fama. Bárbara Mori, una de las actrices más admiradas y misteriosas de América Latina, está enfrentando un momento difícil que muy pocos conocen. Detrás del brillo de las cámaras y del éxito arrollador, se esconde una historia de lucha silenciosa contra desafíos emocionales y problemas de salud mental que la llevaron a un alejamiento definitivo de los reflectores. ¿Sabías que Bárbara no solo enfrentó un cáncer, sino que también pasó años combatiendo trastornos de ansiedad severos y depresiones profundas? Y eso no es todo. Sus relaciones turbulentas con figuras polémicas, los escándalos internacionales en los que su nombre estuvo involucrado y su firme rechazo a la industria televisiva tradicional la convirtieron en un enigma casi inaccesible para el público. En este video, profundizaremos en esos momentos controvertidos y revelaremos hechos que los medios ocultaron durante mucho tiempo, dejándote boquiabierto. Prepárate para descubrimientos impactantes que cambiarán todo lo que creías saber sobre la vida de esta actriz. Si quieres estar al tanto de esta historia exclusiva, no olvides suscribirte al canal ahora mismo y darle like, porque tu suscripción es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenidos polémicos, reales y detallados como este. Quienes puedan, apoyen el canal con un super thanks para ayudarnos a mantener este trabajo que crece gracias a ti. Si no puedes, no hay problema. Déjanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora. Queremos conocer tu opinión. Mira hasta el final porque la última revelación te impactará de una manera que nunca imaginaste. No te lo pierdas. La infancia de Bárbara Mori estuvo teñida por un tono gris que pocas veces se cuenta con la intensidad que realmente tuvo. Nacida en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia multicultural, lo que muchos no saben es que desde muy pequeña Bárbara fue obligada a madurar a un ritmo emocional dolorosamente acelerado. A los pocos años de vida, comenzó a experimentar una serie de pérdidas que marcarían profundamente su forma de ver el mundo. No solo presenció la ruptura del matrimonio de sus padres, sino que también vivió la desintegración afectiva de su entorno familiar más cercano, donde el amor, en lugar de manifestarse como un refugio, muchas veces se presentaba con ausencias, silencios y conflictos difíciles de entender para una niña. Desde muy joven tuvo que adaptarse a constantes cambios de lugar, y esa inestabilidad se volvió parte de su cotidiano. Crecer entre dos culturas, con raíces divididas y sin una figura parental que le ofreciera una sensación firme de pertenencia, generó en ella una sensación persistente de abandono que nunca terminó de irse. Su madre, una mujer fuerte pero emocionalmente distante por las circunstancias, luchaba por mantener a la familia a flote, mientras Bárbara observaba en silencio cómo el afecto se convertía en una necesidad no satisfecha. Con apenas 8 años, dejó su tierra natal y llegó a México, un país que no conocía, donde el idioma no era un problema, pero sí lo era la soledad. Allí, en medio de un barrio modesto, comenzó a vivir una realidad marcada por la escasez y por el peso de responsabilidades demasiado grandes para una niña tan pequeña. Desde entonces, tuvo que convertirse en el pilar emocional de sus hermanos menores, y ese rol, aunque la hizo fuerte, también la despojó de la posibilidad de vivir una niñez común, con juegos, ternura y protección. Bárbara ha contado que pasaba largos ratos en silencio, observando el mundo a su alrededor, preguntándose por qué tenía que ser así, porque le había tocado una vida donde el cariño se ganaba a fuerza de lucha y no venía de manera espontánea. En más de una ocasión, se sintió invisible dentro de su propia casa, como si sus emociones fueran un lujo que no se podía permitir. En lugar de recibir abrazos, aprendió a soportar; en lugar de llorar, aprendió a callar. No había espacio para debilidades en un entorno donde cada día era una prueba nueva. Y sin embargo, en medio de toda esa dureza, algo en ella comenzó a forjarse con una determinación férrea, una intuición profunda de que su destino estaba más allá del dolor. A los 12 años, ya había aprendido a cuidar de sí misma, a defender a su familia y a observar a los adultos con la mirada de alguien que ya había vivido demasiado para su edad. Esa etapa de su vida le dejó cicatrices invisibles, pero también la convirtió en una mujer con una fortaleza particular, la que nace del abandono, pero se transforma en autoconfianza. Aunque el mundo veía después a una joven deslumbrante en la pantalla, solo ella sabía lo que había tenido que superar para llegar allí. Cada sonrisa que mostró frente a las cámaras fue moldeada por años de lágrimas contenidas, y cada paso que dio hacia el éxito tenía raíces en una infancia donde la palabra seguridad era casi desconocida. El comienzo de la carrera de Bárbara Mori no fue un cuento de hadas, sino un camino lleno de incertidumbre,
aprendizajes duros y una lucha silenciosa por descubrir quién era realmente detrás de todo lo que los demás proyectaban sobre ella. A los 17 años, en una etapa donde muchas chicas apenas están explorando sus intereses, Bárbara ya estaba siendo observada por el mundo adulto como una figura llamativa, enigmática y con un potencial magnético. Fue mientras trabajaba en un restaurante para ayudar en casa que su presencia no pasó desapercibida para alguien del mundo de la moda, y a partir de ese momento todo cambió. Empezó como modelo sin tener noción de lo que significaba enfrentarse a un entorno tan competitivo y voraz, donde la imagen valía más que la historia de vida o la sensibilidad de una persona. Muy pronto, sus rasgos exóticos y su presencia intensa comenzaron a abrirle puertas, primero en la pasarela y luego en los castings de televisión, donde rápidamente llamó la atención por una mezcla poco común de belleza fuerte y actitud introspectiva. Sin embargo, mientras todos celebraban su ascenso, Bárbara lidiaba internamente con una pregunta que la perseguía constantemente. ¿Quién soy más allá de lo que los demás ven? Aceptó su primer papel en la televisión sin formación académica formal, pero con una intuición que la guiaba como si hubiera nacido para actuar. No se trataba solo de memorizar guiones, sino de conectarse emocionalmente con personajes que muchas veces despertaban en ella heridas personales que nunca habían cerrado del todo. En ese mundo de luces y cámaras, Bárbara descubrió que la fama puede ser tan embriagante como solitaria. Las invitaciones, los contratos y la atención pública comenzaron a llegar a una velocidad abrumadora, pero con ellos también llegaron los estereotipos, las etiquetas y una presión constante para responder a expectativas ajenas. La catalogaban como la mujer fatal, la belleza enigmática, la actriz sensual, pero nadie preguntaba por lo que sentía fuera del personaje. La industria la aplaudía mientras la encasillaba, y ese reconocimiento superficial comenzó a pesarle. En más de una ocasión, en los momentos a solas después de jornadas extenuantes, se preguntaba si todo ese brillo valía realmente la pena. A pesar de eso, su profesionalismo y su entrega hicieron que su carrera siguiera creciendo, y su rostro se convirtió en uno de los más reconocidos de la televisión latinoamericana. Pero mientras más alto llegaba, más sentía que estaba perdiendo el control de su propia narrativa. Por eso decidió comenzar a estudiar actuación de manera formal, para fortalecerse no solo como artista, sino como ser humano. Fue en ese proceso que entendió que su verdadera pasión no era ser admirada, sino poder contar historias desde un lugar honesto y profundo. Bárbara nunca quiso ser solo un rostro bonito en una pantalla. Quería ser escuchada, quería transmitir algo real, quería romper con la imagen superficial que el público y la prensa habían construido sobre ella. Esa búsqueda de autenticidad la llevó a rechazar proyectos que no la representaban, a distanciarse de círculos donde no podía ser ella misma y a comenzar a elegir papeles que le permitieran explorar emociones humanas complejas, alejadas del glamour y más cerca de lo visceral. Lo más valiente fue que, en medio de un entorno donde la belleza lo es todo, ella se atrevió a decir no, a mostrar sus sombras, a compartir sus dudas y a dejar de complacer para comenzar a construirse como una artista íntegra. Cada paso que dio en su carrera estuvo acompañado por una lucha interna por mantener su esencia, y cada victoria profesional tuvo un sabor agridulce, porque siempre hubo algo de renuncia en el camino. Su relación con Sergio Mayer fue sin duda uno de los capítulos más significativos y transformadores de su vida personal. Ambos jóvenes, inmersos en el mundo del espectáculo y con personalidades fuertes, vivieron un amor lleno de momentos inolvidables, pero también de conflictos y tensiones que se reflejaban en la prensa y en sus círculos más cercanos. El nacimiento de su hijo, Sergio Mayer Mori, marcó un antes y un después para Bárbara, quien a partir de ese instante tuvo que aprender a equilibrar su faceta de madre con las exigencias de la fama y la industria del entretenimiento. Sin embargo, aquella etapa estuvo lejos de ser sencilla. La actriz ha confesado que atravesó episodios en los que se sintió emocionalmente desamparada, enfrentando una relación que en ocasiones rozaba el límite del abuso emocional, lo que la llevó a momentos de profunda introspección y a la búsqueda de apoyo fuera del ojo público. Fue en medio de esas dificultades que Bárbara comenzó a comprender la importancia de cuidar su salud mental y emocional, dando pasos firmes para protegerse a sí misma y a su hijo. Más allá de ese vínculo, la vida sentimental de Bárbara estuvo salpicada por relaciones intensas y a veces polémicas, como la que mantuvo con Manolo Cardona, un actor colombiano con quien compartió una química innegable que capturó la atención de los medios y de sus seguidores. Aunque su romance no duró lo que muchos esperaban,
Dejó una huella en ambos y les enseñó lecciones valiosas sobre la complejidad del amor bajo la lupa pública. Otro episodio que generó gran revuelo fue su vínculo con John Michael Ecker, modelo y actor, donde se mostraron cercanos pero decidieron mantener ciertos aspectos de su relación en la privacidad, conscientes de los desafíos que la exposición mediática podía representar para ellos como pareja. Sin embargo, quizás el momento más controversial y comentado de su vida amorosa fue su supuesta relación con Hrithik Roshan, estrella de Bollywood, durante la filmación del largometraje internacional Kites. La noticia causó conmoción no solo en América Latina, sino también en la India, debido a que el actor indio estaba casado en ese momento. Bárbara, con su característico aire reservado, negó en público el romance, pero diversas fuentes cercanas confirmaron la existencia de una conexión afectiva profunda que, aunque breve, despertó intensos rumores y especulaciones. Este escándalo internacional evidenció la presión extrema que Bárbara soportaba al ser una figura mediática y la dificultad de mantener una vida privada auténtica en medio del escrutinio constante. A lo largo de su trayectoria, la actriz ha sido clara en reconocer que muchas veces las relaciones que se muestran en las redes o en las entrevistas no reflejan la complejidad real de los vínculos humanos. Ha hablado con honestidad sobre los desafíos que implica amar y ser amada cuando se está bajo la mirada pública, señalando que muchas veces el juicio externo añade una carga extra que desgasta y genera inseguridades. En sus declaraciones, también ha manifestado que sus experiencias sentimentales, por muy turbulentas que hayan sido, la han ayudado a crecer y a entender que el amor propio es la base para cualquier relación sana. Bárbara ha compartido que aprendió a poner límites, a identificar lo que merece y lo que no, y a priorizar su bienestar emocional por encima de la aprobación social. Este camino no estuvo exento de momentos de dolor profundo, rupturas que le dejaron cicatrices y reflexiones sobre lo que realmente busca en una pareja. A pesar de los escándalos, de las falsas noticias y de las críticas, ella ha sabido mantener un equilibrio entre su vida pública y sus necesidades personales, resguardando aquello que considera sagrado, la relación con su hijo y su propio espacio emocional. Con el tiempo, Bárbara ha optado por relaciones más discretas, buscando personas que la comprendan y apoyen sin necesidad de estar bajo los reflectores, demostrando que el verdadero amor no necesita de espectáculos para existir. Su historia de amor es un relato de resiliencia, de aprendizajes constantes y de valentía para enfrentar las sombras que a veces aparecen en el camino. Cuando recibió el diagnóstico, Bárbara se enfrentó a una realidad que la paralizó momentáneamente pero que, al mismo tiempo, despertó en ella una fuerza y una claridad que hasta entonces no había experimentado. La noticia llegó como un terremoto silencioso que derrumbó todas sus certezas y la obligó a detenerse y a mirar con atención su interior. Desde ese instante, la actriz comenzó un recorrido de aprendizaje intenso, donde el miedo y la incertidumbre convivían con la esperanza y la determinación. La experiencia del cáncer fue mucho más que una batalla médica. Fue un renacimiento espiritual que la llevó a replantear su forma de vivir, de amar y de relacionarse consigo misma y con el mundo que la rodeaba. En las primeras etapas del tratamiento, Bárbara enfrentó no solo los efectos físicos dolorosos de la enfermedad, como la fatiga, el dolor y las intervenciones quirúrgicas, sino también un torbellino emocional que la llevó a momentos de profunda tristeza y reflexión. Ella misma ha compartido que hubo días en los que se sintió vulnerable, quebrada, pero que encontró en su interior un refugio que la sostuvo y que la motivó a seguir adelante. Durante ese tiempo, la conexión con su hijo y con su círculo más cercano fue fundamental para atravesar las dificultades, pero también descubrió que la verdadera fortaleza nacía de un lugar mucho más interno, una especie de diálogo íntimo con su propia alma. La meditación, la espiritualidad y la búsqueda de un significado más elevado fueron herramientas que Bárbara adoptó para sanar más allá del cuerpo físico. En ese proceso de autoexploración, la actriz se abrió a nuevas perspectivas que la ayudaron a dejar atrás el resentimiento, el miedo y la ansiedad, y a abrazar una vida más consciente y presente. Su testimonio ha servido para inspirar a muchas personas que atraviesan situaciones similares, pues ha mostrado que la enfermedad puede ser una oportunidad para reencontrarse con uno mismo y descubrir un propósito renovado. Bárbara se convirtió en una defensora de la prevención y del cuidado integral de la salud, participando activamente en campañas de sensibilización que buscan dar voz y esperanza a quienes luchan contra el cáncer. Esta experiencia también la llevó a cuestionar profundamente las prioridades que hasta entonces habían guiado su vida, permitiéndole desprenderse de relaciones tóxicas, hábitos dañinos y compromisos que no aportaban a su bienestar.
Su renacimiento espiritual implicó un compromiso genuino con la autenticidad, la compasión y la autoaceptación, valores que se reflejaron en cada una de sus decisiones posteriores, tanto personales como profesionales. La transformación que vivió Bárbara no solo la fortaleció como mujer, sino que también la dotó de una sensibilidad especial para conectar con personajes complejos y profundos en su carrera artística. Aquella lucha contra el cáncer dejó una huella imborrable en su esencia, una nueva mirada sobre la fragilidad y la belleza de la vida que se tradujo en una presencia más auténtica y poderosa en sus proyectos. Además, la experiencia la llevó a interesarse por terapias complementarias que combinan mente, cuerpo y espíritu, explorando caminos alternativos de sanación que le permitieron equilibrar su energía y mantener la esperanza en medio de la adversidad. La resiliencia demostrada por Bárbara en este capítulo vital también se reflejó en su papel como madre, donde aprendió a transmitir a su hijo la importancia de valorar la salud, de enfrentar los desafíos con valentía y de encontrar siempre un motivo para seguir luchando. Este proceso no fue lineal ni exento de dificultades, pero la constancia y la fe fueron aliados constantes en su recuperación. Bárbara Mori ha dejado claro que el cáncer no definió su vida, sino que, paradójicamente, le dio un nuevo comienzo, un punto de inflexión desde donde pudo reconstruirse con mayor amor propio y conciencia. Su historia es un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz interior puede brillar con fuerza y guiar el camino hacia la sanación. A medida que fue ganando reconocimiento y consolidando su carrera, Bárbara comenzó a sentir que el mundo del espectáculo mexicano, con sus rígidos esquemas y sus exigencias implacables, no le ofrecía el espacio para desarrollarse plenamente como artista ni como persona. Esa percepción no surgió de la noche a la mañana, sino que fue producto de una acumulación de experiencias que la hicieron cuestionar el precio real que estaba pagando por estar bajo los reflectores. La presión para ajustarse a ciertos estándares físicos, la constante vigilancia mediática, la superficialidad con la que muchas veces se trataban los temas y personajes femeninos, y la falta de respeto por los límites personales, fueron factores que la llevaron a replantear su relación con la industria. Bárbara tomó entonces la valiente decisión de alejarse de los papeles convencionales, aquellos que solo reforzaban estereotipos y que la encasillaban en personajes que no representaban la complejidad de las mujeres reales. Eligió proyectos que le permitieran explorar nuevas facetas, historias más auténticas y profundas, aunque esto implicara alejarse del gran público y renunciar a grandes ganancias. Su rechazo a la industria fue también una declaración política, un acto de rebeldía contra un sistema que históricamente ha explotado la imagen femenina y que muchas veces deja poco espacio para la creatividad genuina y el crecimiento personal. En varias entrevistas, Bárbara ha expresado su crítica hacia las condiciones de trabajo en la televisión, señalando que en muchos casos las actrices son tratadas como productos, y que existe una cultura que prioriza el rating sobre la calidad humana y artística. Esta postura la llevó a tomar decisiones difíciles, como rechazar ofertas millonarias y alejarse de los grandes estudios que controlan la mayoría de las producciones. En lugar de perseguir la fama fácil, Bárbara prefirió apostar por su bienestar emocional y por una carrera que reflejara sus valores y convicciones. Esa elección implicó también un distanciamiento de la vida pública y de los medios tradicionales. La actriz comenzó a limitar su presencia en alfombras rojas, entrevistas y eventos sociales, buscando preservar su privacidad y evitar la exposición constante que tantas veces la había hecho sentir vulnerable. En este proceso, Bárbara encontró nuevas formas de conectar con su audiencia, a través de proyectos independientes, colaboraciones artísticas y la producción de contenidos que le permitieran expresar su voz sin filtros ni imposiciones. Su decisión de huir de los holofotes no fue un acto de egoísmo ni de rechazo a sus seguidores, sino un acto de amor propio y de respeto hacia sí misma. Aprendió que para poder dar lo mejor como artista y ser humano necesitaba cuidarse, poner límites claros y crear un entorno que favoreciera su crecimiento y su salud mental. La actriz se involucró también en actividades que la conectan con su espiritualidad y su desarrollo personal, priorizando el equilibrio y la autenticidad por encima del brillo efímero que suele ofrecer la fama. Su camino la llevó a explorar el cine independiente y a participar en proyectos con temáticas sociales, femeninas y artísticas que resonaban con sus convicciones. Esta etapa de su vida profesional fue un aprendizaje constante sobre cómo ser fiel a uno mismo en un entorno que muchas veces premia la conformidad y la superficialidad. Bárbara Mori ha demostrado que es posible construir una carrera sólida y respetada sin renunciar a la integridad ni a la libertad creativa.
Su ejemplo inspira a muchos artistas que buscan un camino más humano y consciente en la industria del entretenimiento. A lo largo de esta etapa, también se fortaleció su rol como madre y activista, dedicando tiempo y energía a causas que le apasionan y que le permiten contribuir a un cambio positivo desde su posición. Su rechazo a la industria y su huida de los reflectores no significan un alejamiento total de su profesión, sino una redefinición profunda de lo que significa para ella ser artista y persona pública. Bárbara ha sabido construir un espacio propio, donde puede ser libre, auténtica y creativa sin sacrificar su salud emocional ni su identidad. Esta postura firme y coherente ha generado admiración pero también controversias, ya que desafiar los esquemas establecidos en un medio tan conservador no es tarea fácil. Sin embargo, Bárbara ha mantenido su camino con valentía y determinación, demostrando que el éxito no se mide solo en números o fama, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y de vivir con propósito. En los últimos años, Bárbara Mori ha sorprendido a sus seguidores con un silencio prolongado y un alejamiento progresivo de la vida pública y de los medios de comunicación que generó mucha especulación y preocupación entre quienes la admiran y la siguen desde hace décadas. Lo que inicialmente parecía un simple descanso o una pausa para dedicarse a proyectos personales terminó revelándose como un proceso mucho más profundo y complejo que involucró tanto su salud física como su bienestar emocional y mental. La triste noticia que conmovió a su público fue dada a conocer en una entrevista exclusiva realizada en 2024 por una reconocida revista mexicana, en la que Bárbara se abrió con una honestidad conmovedora sobre la batalla silenciosa que había librado durante años contra trastornos de ansiedad severa y episodios recurrentes de depresión profunda. La actriz confesó que la presión constante de mantener una imagen pública impecable, la exposición mediática sin descanso y las exigencias de la industria habían mermado su salud mental hasta un punto crítico que la llevó a replantearse su vida en todos los sentidos. Durante mucho tiempo, Bárbara ocultó esta realidad detrás de su sonrisa y su trabajo, pero las sombras internas se hicieron cada vez más difíciles de manejar. En la entrevista relató que llegó a vivir momentos de intenso miedo, ataques de pánico y una sensación de vacío que la paralizaban y que hicieron que su calidad de vida se viera gravemente afectada. Fue necesario que buscara ayuda profesional especializada, recurriendo a terapias psicológicas y a un tratamiento psiquiátrico que le permitieran encontrar un equilibrio y entender las causas profundas de sus síntomas. Este proceso no fue fácil ni rápido, pero le permitió construir herramientas para enfrentar sus miedos y sanar heridas emocionales que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. Además del tratamiento médico, Bárbara apostó por un acompañamiento espiritual y por prácticas de autoconocimiento que la ayudaron a conectar con su esencia más allá del ruido externo. En ese camino descubrió la importancia de cuidar su salud mental con la misma dedicación con la que cuidaba su cuerpo y su carrera. Su valentía al hablar abiertamente sobre su experiencia ha sido un aporte significativo para la conversación pública sobre la salud mental en el mundo del espectáculo, un tema que suele ser estigmatizado o ignorado. Bárbara se convirtió en un referente para quienes luchan en silencio y un ejemplo de que pedir ayuda y reconocer la vulnerabilidad es un acto de fortaleza. El anuncio de su alejamiento definitivo de los escenarios y de la exposición mediática causó tristeza entre sus fans, pero también comprensión y apoyo, pues muchos entendieron que su bienestar debía ser la prioridad. La actriz manifestó que la decisión de retirarse no fue un abandono, sino una elección consciente para preservar su salud y recuperar su equilibrio personal. En sus palabras expresó que la fama y el reconocimiento no valen la pena si se pierde la paz interior y que está aprendiendo a vivir de una manera más auténtica y amorosa consigo misma. Este retiro también abrió un espacio para reflexionar sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas, especialmente las mujeres, quienes a menudo deben lidiar con exigencias físicas, emocionales y sociales que pueden afectar gravemente su salud. Bárbara destacó que en la industria aún hay mucho por hacer para cuidar y apoyar a los artistas desde una perspectiva integral y humana. Aunque se alejó de la pantalla y de las redes sociales, la actriz no desapareció por completo. Ha mantenido una comunicación limitada con su público a través de mensajes de esperanza y de invitaciones a la reflexión sobre el autocuidado, la importancia de la salud mental y la necesidad de romper con los estigmas que rodean estos temas. Su postura ha inspirado a muchos y ha abierto puertas para que otros artistas se animen a compartir sus propias luchas y a buscar ayuda sin miedo ni vergüenza. En el plano personal, Bárbara ha encontrado en la familia, en la espiritualidad y en proyectos creativos menos expuestos la fuente de su renovación. Aunque lejos del foco mediático,
Sigue cultivando su pasión por el arte y la vida, pero ahora desde un lugar de mayor conciencia y respeto hacia sus límites. La triste noticia de su alejamiento definitivo y las revelaciones sobre su salud mental no son solo un capítulo doloroso, sino también un testimonio de resiliencia y esperanza. Bárbara Mori ha demostrado que detrás de la imagen pública hay una persona compleja, valiente y humana, capaz de enfrentar sus sombras para emerger con mayor luz y autenticidad.